Bueno, vamos a comenzar con el texto de... Creo que la plantilla es más chica, tengo que achicar todo entonces. Bueno, la idea era comenzar con el texto de Elena Santa Cruz, ¿sí? ¿Ustedes trabajaron con la resiliencia en algún curso, en alguna materia? ¿En ninguna materia trabajaron? No, profe. ¿Con resiliencia? ¿No? No. Bueno, la resiliencia, que en realidad la resiliencia es, la mayoría tenemos resiliencia. ¿Por qué la resiliencia? Es la forma en que uno se adapta, ¿sí?, al ambiente, a las situaciones, y cómo trabaja, justamente cómo afrontamos esas situaciones. Por eso justamente hay gente que se adapta rápido a determinados cambios y otros no. Entonces algunos tienen mayor resiliencia que otros. Muchos a la adversidad... Perdón, profe, en educación temprana, en primer año, vimos algo de resiliencia. Ah, bien, bien, bien. Buenísimo. Porque justamente, y en realidad el docente prácticamente tiene que ser resiliente todo el tiempo, porque depende del contexto donde trabaja, tiene justamente que afrontar distintas situaciones que justamente tiene que ir para adelante, ¿no es así? Situaciones que justamente si tenés chicos problemáticos, si tenés trabajas en determinado contexto, bueno, eso significa la resiliencia. Cuando uno justamente afronta de manera creativa, afronta con cambios positivos, ¿sí? Algo malo en algo bueno, ¿sí? Entonces, eso es la resiliencia. Y justamente la autora habla de los títeres y la resiliencia, ¿por qué? Porque los títeres son un puente, son un medio para trabajar esa resiliencia. Por ejemplo, si surge una problemática en la salita, de los chicos por ahí que se pelean por distintas situaciones, bueno, a ver, por ahí aparece el mediador, justamente, el títere, que va a plantear la situación y entre todos, justamente, queda clara la situación de cómo debe ser. Se trabaja mucho con el tema con los valores, ¿sí? Entonces, por eso es que la autora unifica justamente estos dos temas, cómo a partir de los títeres podemos trabajar distintas situaciones. Acá justamente las autoras hablan sobre el nivel inicial y la finalidad educativa. Este era el diseño curricular anterior, donde se decía que justamente la finalidad de la educación del nivel, que la finalidad del nivel inicial es una finalidad educativa. Por un principio, la socialización, que es un proceso, la incorporación y transformación de las normas que rigen la convivencia social. Si ustedes son las primeras que van a trabajar los hábitos, las pautas. Ustedes a lo mejor en las primeras salitas tienen chicos que nunca fueron a un jardín, chicos que tienen distintas actitudes porque no tienen hábitos. Entonces, ustedes en ese caso, el nivel inicial es el que justamente va llevando ese proceso, ¿sí? Y eso es lo que llaman la socialización. Antes, cuando no era obligatorio el jardín de infantes, se notaba muchísimo en la primaria, cuando un niño iba al jardín de infantes o al nivel inicial o a la salita que se llamaba antes el jardín de infantes, cuándo había ido y cuál el chico que no había ido, porque ya tenía hábitos, ¿sí?, que el otro nene no los tenía. Entonces, eso es importante en el nivel inicial, cómo ustedes trabajan justamente esos hábitos y actitudes, valores, ¿sí? Inclusive a veces uno los escucha a los nenes, que a veces me encanta cuando le enseñan a los padres, que eso está bueno, quiere decir que van incorporando, ¿sí? Y van justamente esa transformación, que en la casa a lo mejor no tenía ese hábito, después la tiene y es para mejor, porque inclusive hasta los mismos padres, porque los consentís a los padres. No tires la basura, no tires el papelito al suelo, o no. Esas son cositas que los chicos aprenden y lo llevan a su vez. Eso se llama incorporar, ¿sí? Ahí está incorporando. Y el tema de la alfabetización, que tiene que ver con el proceso cognitivo, creativo, de comprensión y reelaboración del universo. Perceptivo, simbólico, lógico, imaginativo. Producto de la cultura de una determinada etapa histórica. Y acá, justamente,
en este último punto, en este segundo punto de alfabetización, acá mira lo que aparece: perceptivo, simbólico, lógico, imaginativo. Todo es un solo combo, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que trabajar con la percepción para que el chico pueda comprender la parte simbólica, ¿sí? De lo que tiene que ver la cultura, ¿sí? Y lógico, ¿por qué? Porque tienen que trabajar con el raciocinio también, pensar, y con la imaginación, desde el vamos, ¿sí? Y a partir de acá, entonces, la autora dice que se refiere entonces a la capacidad de comprender, que todo esto, lo que vimos anteriormente, significa la capacidad de comprender los significados producidos por otros. Y acá yo lo relaciono también con la materia del año pasado. Estamos viendo que, además, cuando hablamos de las obras de otros artistas, esculturas, pinturas, ¿sí? También producidos por otros. Pero no solamente por otros artistas, sino por otros pares, ¿sí? Y a la vez producir nuevos significados. Esto es conocer, interpretar y modificar el ambiente. Y cuando hablamos de todo esto, ¿se acuerdan de algún autor que hemos visto anteriormente que habla sobre esto? ¿Sobre este punto? La capacidad de comprender los significados producidos por otros y a la vez producir nuevos significados. Producir nuevos significados. Esto es conocer, interpretar y modificar el ambiente. Vimos dos autores que tratan sobre el mismo tema. Uno el año pasado y otro este año. ¿Se acuerdan quiénes pueden ser? Dos autores que hablan de niños. Lowenfeld. Muy bien. Lowenfeld es uno. Perfecto, muy bien. ¿Y el otro? Que habla de la creatividad. Justamente acá dice, producir nuevos significados. Si estoy produciendo nuevos significados, también estoy creando. ¿Se acuerdan? Y también que hablaba del ambiente, del contexto. ¿Qué otro autor trabaja o trabajó? Y pensó también en el tema de la creatividad, de la interpretación, del conocer, del comprender, para producir nuevas cosas. Eso lo vimos este año. Profe, el primer texto que usted mandó que hablaba de la creatividad por una autora que se llamaba María Inés, no, ese no, ¿no? Ese también, pero hay otro que habla con más énfasis en todo esto. Sí, Inés Moreno habla de la creatividad, bien, es importante, bien, se acordó de uno. Y el otro, que también lo vimos en las primeras clases. Vygotsky, no. Claro, Vygotsky, exactamente. Vygotsky, exactamente. Vygotsky, ¿sí? Entonces, Lowenfeld, Vygotsky e Inés Moreno, que habla específicamente de la creatividad, ¿sí? Un docente, ¿sí? Sí o sí tiene que ser creativo, porque tiene que adaptarse a distintas situaciones. A ver, me parece que hay gente que quiere entrar, ¿no? Esperen que miro. Vemos bien. Entonces, ¿se entiende? Entonces vieron que justamente muchos autores coinciden en lo mismo, que es importante justamente que el niño tenga esa capacidad de comprender. No solamente el niño, nosotros también, obvio. Pero, a ver, si ustedes logran justamente internalizar todos estos conceptos, van a lograr que cuando ustedes den las clases, justamente los chicos también logren internalizar para producir, para trabajar, interpretar, ¿sí? Eso está buenísimo. Yo lo veo a veces en las salitas, lo he visto, mejor dicho, cuando los chicos trabajan, que he ido a ver en su momento cuando estaba en cuarto año, cuando las chicas iban a hacer las prácticas, los chicos es una locura lo que saben. Las chicas hasta se sorprenden de todo lo que saben los chicos. Pero porque justamente, tengan en cuenta que siempre los chicos se dice que son una esponja, que justamente captan mucho más rápido que los adultos. Y eso también hablaba de Vygotsky, ¿se acuerdan? También Vygotsky hablaba de la creatividad, que el chico era más creativo porque no era porque tenía más conocimiento, sino porque
Exactamente. Nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros como adultos? Y eso ahí yo a veces... Ah, fundamental el autor. Muy bien, fundamental. Siempre, chicas, cuando leen tienen que saber de quién estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando justamente hay autores que hablan de lo mismo, pero justamente van a tener un lado diferente o coinciden en algunas cosas. Por eso es importante, siempre que hacen los apuntes, decir tal autor, tanto, tal autor, porque, y es más, cuando van al examen también, porque, a ver, uno puede decir, sí, porque yo me acuerdo que, bueno, pero no lo dijiste vos, no lo creaste vos, no lo escribiste vos. Lo dijo tal autora, lo dijo tal otra. Por eso yo comencé ahora hablando de Elena Santa Cruz, porque todo esto no lo digo yo, lo dice Elena Santa Cruz en su texto, ¿sí? Bueno, está bien, yo lo ayorno, lo voy relacionando, todo lo demás, pero estamos con la base de Elena Santa Cruz y de ese texto. ¿Se entiende? ¿A qué punto cuando tenemos que dar un examen y hablamos de tal autor o tal otro? Porque como dice, como mencionan, ¿sí? Porque a veces me mandan unos exámenes que parecen ustedes de Harvard y no son de Harvard todavía. ¿Está? Entonces tengan en cuenta esos detalles cuando escriben los textos, ¿sí? Muy bien, ¿quién es la que se acordó de que me estaba diciendo recién que se acordaba del autor? Porque no lo oí. Bueno, anoten entonces. Entonces acá Elena Santa Cruz justamente dice, en el nivel inicial los docentes trabajan y fomentan la calidad de vida de cada individuo, porque ustedes siempre van a querer que los chicos, si están llorando, que justamente no lloren, preguntarle por qué lloran, bueno, eso es justamente fomentar la calidad de vida. ¿Qué le pasó? A lo mejor en la casa le pasó algo, bueno, y es ahí donde dice Elena Santa Cruz, se hace el enfoque en la resiliencia, ¿sí? Porque ustedes de ahí tienen que sacar de la galera, ¿sí? A ver, herramientas para justamente ver y saber cómo que este chico se sienta mejor. Bien, entonces, ¿qué es la resiliencia? Es la capacidad emocional, cognitiva y sociocultural de las personas que les permite reconocer, enfrentar y transformar en forma constructiva situaciones adversas que amenazan su desarrollo. Cuando, por ejemplo, hablamos de los jugadores de fútbol, ¿sí? Hay jugadores de fútbol que a pesar de que vienen por ejemplo, yo pongo como ejemplo a que se retiró a Tevez, ¿sí? Tevez es un jugador que, como ustedes vieron, el contexto, no sé si en contexto, ¿sí? ¿Lo ubican a Tevez? Bueno, de un contexto desfavorable. ¿Pero qué pasó? Lo reconvirtió, lo hizo positivo, ¿se entiende? Y no siguió en la misma, a pesar de toda esa situación de su contexto. Entonces, eso es convertir algo malo en algo bueno, lo transformó, ¿sí? Y para él, justamente, obviamente que fue uno de los mejores jugadores, entonces quiere decir que él transformó su vida a pesar de ese contexto, ¿sí? A pesar de que justamente lo emocional no era... Lo emocional sí, ahí en lo emocional en la familia, en el contexto de la familia sí, porque estuvo muy acogido por la familia siempre, muy acompañado, eso es importante, pero el contexto sociocultural no lo ayudó para nada, ¿se entiende? Entonces ahí va, como uno puede ir enfrentando esas situaciones. Bueno, de eso se trata justamente la resiliencia, cómo llevar algo negativo a algo positivo, ¿sí? Y vamos con el títere. Bueno, hablamos de la resiliencia, hablamos del nivel, y ahora vamos con el títere. ¿Qué hace el títere acá? Entonces, ¿qué nos dice Elena Santa Cruz? Dice el títere, que es un objeto intermediario, nos transporta a un mundo de fantasía, que es el espacio ideal para fortalecer y revalorizar las aptitudes naturales de cada pequeña, ¿sí? De cada niño. Además son una herramienta. ¿Por qué es una herramienta? Porque justamente nos ayuda a ir a ese mundo de fantasía, ¿sí? Y acá vamos otra vez. Es un sistema de signos. ¿Por qué creerán que es un sistema de signos?
yo acá le agregué simbólico. ¿Por qué? A ver si lo relacionan con los otros textos que vimos el año pasado. ¿Se acuerdan que era un signo? Un signo es aquello que nos da referencia. A ver. Lo que dijo usted, ¿puede ser que sea un semáforo también eso? No, ¿no? O yo lo relacioné con eso. Ah, no. Claro, el semáforo es un signo, sí, pero es otro tipo de signo. Acá estamos hablando justamente del títere, que también es un signo, es un sistema de signos, ¿sí? Bien. Sí, el semáforo es un signo, sí, pero es otro tipo de signo. ¿Estamos? Sí. Pero acá por eso, acá pregunto y hago énfasis en esto. ¿Por qué será un sistema de signos? Tenemos varios autores que hablaron el año pasado, hablamos casi todo el año del signo. Y hablamos de un sistema de signos. Porque nos dirá lo que es del lenguaje, los símbolos del lenguaje, iba a decir. Tiene que ver también con el lenguaje, sí. Pero a ver, primero vamos. Quiero que me digan la definición de signo, o si se acuerdan. El signo es aquello que me remite a algo, a otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan más o menos algo así? El signo es aquello que me remite a otra cosa. Si el signo es aquello que me remite a otra cosa, el títere es aquello que me remite o que me representa otra cosa. El títere representa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Por qué es simbólico? Porque justamente representa otra cosa, que puede ser que, por ejemplo, un personaje, puede ser, a ver, qué sé yo, que puede ser un doctor, puede ser un amigo, puede ser, ¿se entiende? Entonces, por eso es simbólico, porque abarca mucho y puede tener muchos significados, ¿se entiende? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Ese muñeco, ese títere, también lo puede llevar al mismo chico a que sea el mismo. A ver, ¿se entiende lo que estoy diciendo? A que el chico represente algo propio. ¿Sí? Entonces, por eso que tiene esa carga, es un sistema de signos. Porque puede ser el yo, porque puede ser él, porque si bien es el otro. A ver, soy yo, pero es el otro al mismo tiempo. ¿Se entiende cuando el nene representa en el títere? Está representando algo de él, pero en el otro. ¿Se entiende? Pues es muy complicado. Por eso dice que generan sentimientos de confianza y familiaridad. Entonces, por eso es que hay esa empatía con el títere, ¿sí? Y acá dice, posibilita que los niños se proyecten. ¿Por qué? Porque justamente el nene, al tener esa empatía con el personaje, puede entrar y salir de ese personaje. ¿Se entiende? Sería como un juego simbólico, ¿no, profe? Sí, desde ya. Por eso pongo esto que es simbólico, sí, desde ya. Es un juego simbólico, ¿sí? Por eso es que se imagina que el otro, entonces, a ver, yo tengo mis problemas, pero a su vez los proyecto al otro. Por eso dice que los niños se proyectan con el personaje, con el títere, ¿sí? Y ahí es donde ustedes van a tener que prestar atención a veces, porque a lo mejor no es otro personaje, no se entiende, sino que es el mismo niño. ¿Se acuerdan cuando hablamos del año pasado que el chico en el dibujo, en su obra, es el mismo yo, es la expresión del yo? Bueno, seguimos en lo mismo. Acá se proyecta el yo. ¿Sí? ¿Se entiende? Hola. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? O pregunten, chicas, así si tienen dudas. Justamente por eso es que estoy dando esta clase con el texto de Santa Cruz, para que ustedes lo puedan interpretar mejor cuando lo lean todo. La que lo leyó a lo mejor le hizo una lectura rápida y por ahí ahora puede internalizarlo un poco más, ¿sí? Y la que no, bueno, como para que lo entienda mejor.
Usted ¿Está? quiere decir que a través del títere él va a expresar lo que siente, o sea, sus sentimientos. Entonces ahí tenemos que prestar atención nosotras para ver qué le está pasando al niño. Claro, claro. No siempre, ojo, pero a veces hay situaciones que puede surgir esto, ¿sí? Entonces, justamente la docente de nivel inicial tiene que tener una percepción sumamente fina, ¿sí? No puedo no ver, ¿sí? Entonces ahí, bueno, a ver, cuando dibujo, porque hay situaciones que se repiten en el dibujo, se repiten en el títere, entonces ahí, bueno, ojito, presta atención, las lucecitas se tienen que entender qué está pasando. ¿Se entiende? Aquí apunto con lo que estoy diciendo. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, seguimos. Entonces, vamos con el... Ay, se me está tardando todo, chicas, con el PowerPoint. Está todo centralizado, todo pipicucú, y me quedó todo escalado. Entonces, el títere, por un lado, es el muñeco, ¿sí? Simplemente el muñeco. Por otro lado, es un personaje, ¿sí? Porque puede ser más... Ustedes pueden utilizarlo como un personaje en la sala, o pueden hacer una obra de teatro, ¿sí? Bueno, es un personaje teatral. Pero por otro lado es el objeto intermediario, y acá es donde justamente hablamos de lo que justamente el chico se puede trasladar a ese objeto, ¿sí? A ese personaje que no es tan personaje, sino que es un objeto intermediario. Es una forma de comunicarse. ¿Estamos? Los objetivos entonces de los títeres serían captar la atención, por un lado, en la educación, y por otro lado, potenciar la apropiación de conocimientos, la comunicación y la creatividad. Vieron que todo el tiempo estamos hablando de la creatividad, la comunicación, ¿sí? Y de la apropiación. Entonces, desde el vamos, el chico va con ustedes en la salita. No sé si alguna ya trabajó con algún títere en la sala. Pero la idea, bueno, ahí Elena Santa Cruz también les va a hablar, les va a decir cuándo es conveniente, cómo es conveniente comenzar en las salas de las primeras salas, si es con títere de dedo, con un títere de mano, de manopla, marote no. Entonces les va aconsejando, está bueno. Yo les mandé todo el libro, pero igual no trabajamos con la primera parte. Pero tiene buenas ideas para los talleres, después para ustedes si quieren trabajar, cuando estén ya trabajando en las salitas, hay buenas ideas. Entonces, potenciar la comunicación, ¿por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué potencia la comunicación en el niño? ¿Y porque ellos no van a tener tanta vergüenza si hablan a través del títere, será? Claro, exactamente, sí. Entonces tiene que ver con eso en cuanto a la comunicación, ¿sí? Ya recuerden que es el otro el que está hablando, ¿se entiende? Y en cuanto a la creatividad, ¿por qué? Desde el vamos. Perfecto, ¿se entiende? Entonces, hacemos nuevamente hincapié en la creatividad, ¿sí? Bien, chicas. Así como ustedes también, ¿sí? Cuando lo estén manejando, al títere, ¿sí? Exacto, ahí está. Pero justamente ahí donde yo hago hincapié todo el tiempo, que es el tema de la creatividad, porque ustedes son los que tienen que salir por ahí, como yo les decía hace un rato. Los adultos, cuando estuvimos hablando recién de Vygotsky, los adultos, ¿por qué dicen que no tienen creatividad? Porque a veces no es que no tienen, también es una cuestión de prejuicio, de que a veces voy a hacer el ridículo, de que voy a hacer un papelón, ¿o no? Bueno, justamente, la maestra de inicial no tiene que tener... Sí, es cierto, vergüenza y esas cosas. Sí, ni vergüenza, ni tapujos en cuanto justamente a la forma... Exacto, chicas. La maestra de nivel inicial
tiene que ser la más creativa, ¿sí? La creativa, la que tirarse al suelo, ¿se entiende? ¿No? Es que es así. Es así. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta ya, porque ya el año que viene ya van a empezar con las prácticas, así que ténganlo en cuenta. Tienen que olvidarse de las estructuras, al contrario, cuanto más libres sean en cuanto a justamente la creatividad y a la forma de expresarse, mejor. Porque justamente eso es lo que no les va a pasar, hacer ridículo, ¿sí? Porque si yo lo hago todo a medias, no lo hago. ¿Se entiende? Entonces, a ver, nos expresamos, gesticulamos, ¿sí? Cómo hablamos. Bueno, y ahora este año, que creo que los exámenes van a ser justamente presenciales, lo que justamente voy a evaluar, porque si volvemos a la presencialidad, el examen va a ser una obra de títeres, ¿sí? Así que los títeres que van a empezar a hacer van a estar acordes, algunos, no todos, para esa obra de títeres. Por lo tanto, lo que justamente yo evalúo en esa obra de títeres es justamente la forma en que hablan, a ver, al personaje, ¿sí? ¿Cómo se ubican ustedes en el personaje? Entonces, la potencialidad de la voz, ¿sí? Porque si vas a hacer una obra de títeres y no te escucho, nunca vas a captar la atención de los chicos. ¿Cómo? ¿Se entiende? Entonces, todo eso ya lo tienen que ir pensando. ¿Profe, individual la obra la obra? No, va a ser grupal. Va a ser grupal, pero tampoco son 20, no se entusiasmen. No. No se entusiasmen. No, después vamos a hacer las listas, todos me van a armar los grupos y después vemos de acuerdo a las mesas, se distribuyen en el primer llamado y en el segundo llamado. ¿Sí? Así que, pero bueno, tienen que pensar en una obra, así, obra, con todas las letras mayúsculas. ¿Está? Con el sonido, con iluminación, con todo. Es decir, me tienen que captar la atención de la docente, que les va a tomar el examen. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bueno. Entonces, el niño es protagonista, por lo tanto hay aprendizaje y actitudes resilientes. Si el niño es protagonista, y acá vamos con el nuevo diseño curricular, si el chico, ¿qué pasaba con el nuevo diseño curricular? ¿Qué decía? Cri, 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 cri. ¿Están leyendo el diseño curricular, chicas? ¿De qué hablamos con el tema del diseño curricular este año, al principio de año? ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo diseño curricular y el viejo diseño curricular? Que les hice una pregunta específica sobre ese tema, en la diferencia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan nada? Al principio, la diferencia entre el nuevo diseño curricular y el anterior. Que hice hincapié, que hay que tener en cuenta. Los juegos. No. ¿Cómo? Los juegos, iba a decir yo, profe. No, pero no. Hablamos sobre el juego, sí, pero entre la diferencia justamente del diseño curricular. Cómo Sí. trataba el juego en uno y el otro.
Y el diseño curricular nuevo hace énfasis en todas las áreas sobre qué. Porque habla de las estéticas. No, ya me fui, profe. Yo tengo el diseño curricular viejo, al nuevo. Bueno, error, hay que tener el viejo y el nuevo. El nuevo ya lo tenemos que tener ya asimilado. Que en realidad lo tienen que... ¿Ustedes estuvieron planificando ya, chicas? ¿En otros espacios? Sí. ¿Estuvieron planificando actividades para, por ejemplo, sociales, matemáticas? ¿Estuvieron planificando? Sí, yo de mí hablo, sí. No. ¿De qué? Sí, de naturales, profe, sí, de esa materia. Bien, por ejemplo. ¿Y cómo trabajaron con la planificación? ¿Con el nuevo diseño o con el anterior? Bueno, a veces yo uso de los dos, profe, del nuevo y del viejo. Lo utilizo de los dos, pero no sé. Claro, el viejo para los contenidos está bien, porque podés trabajar mejor, pero en cuanto a los conceptos y a los bloques y a las experiencias, cómo organizar la planificación, tienen que ser de nuevo. No sé si lo tengo. ¿Vieron que yo les mandé una guía para hacer la planificación? ¿A ustedes era que les mandé? No, las otras chicas de segundo, perdón, estoy confundida. Porque lo que pasa es que ustedes supuestamente ya deberían estar planificando. Cuando hablamos de los distintos ámbitos, ¿ámbitos de qué? Ámbito social, ámbito de experiencia. Bueno, aleluya. ¿Se entiende? Hablamos de los distintos ámbitos de la experiencia. Entonces, ¿por qué hablamos de todo? Yo, en este caso, hago énfasis en el ámbito de la experiencia. ¿Por qué? Porque si yo, justamente, me apropio, es porque justamente si soy protagonista, me estoy apropiando de algo, ¿sí? Y ahí es donde viene el aprendizaje, y ahí es donde justamente incorporamos esas actitudes resilientes. ¿Se entiende cómo voy relacionando todo? ¿Sí? Esa es la lectura que tienen que ir haciendo ustedes, chicas. No se queden solamente con una sola materia. Vayan pensando, vayan relacionando las materias, para que les sirva a ustedes en definitiva, ¿sí? Porque es la forma de que ustedes van a ir asimilando, justamente. Se van apropiando, ¿sí? Sí, de los saberes. Exactamente. Por eso es fundamental que ustedes empiecen a relacionar. No se queden solamente con lo que dice Cruz, con lo que dice Transilio, con lo que dice, no sé qué otro profesor tienen, a Erika, ¿tienen ustedes a Ubrich? Sí, es así, profe. Bueno, entonces, a ver, vayan relacionando, porque inclusive con todas las materias, con todos los espacios tienen relación, uno y otro espacio. Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando estudian, relacionen. No se queden solamente con el texto, con un solo texto. Es más, porque lo que estoy viendo es que tampoco me están relacionando mis textos, ¿sí? Entonces, relacionen. Yo siempre les dije que está todo relacionado, ¿sí? Y no, yo voy y vengo con los textos, con los autores, vamos relacionando uno con el otro, ¿sí? Con el diseño curricular, ¿se entiende? Entonces, por eso es que es importante que ustedes vayan asimilando, lean. Tienen que leer y tienen que releer, ¿se entiende? Porque por ahí hoy no me acuerdo de bueno, ahora, por ejemplo, recién la compañera dijo, ay, no sabía de quién era, me acordaba, pero bueno, listo, Vygotsky, bien, lo estoy incorporando, estoy apropiando, Vygotsky, no me olvido, Vygotsky. ¿Qué decía Vygotsky? Bueno, ¿se entiende? Y a su vez lo relaciona con ¿quién? Con Lowenfeld. ¿Por qué? Porque Lowenfeld, ¿se entiende? Entonces, dibujo y la imaginación. ¿Cómo? Iba a decir que hablaba del dibujo, iba a decir, pero no sé. Bueno, pero en general todos van a hablar, sí, tienen un punto de contacto, porque estamos hablando del niño del nivel inicial, estamos hablando, en este caso, del arte del nivel inicial, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto, y a su vez lo relacionamos con comunicación, que lo podemos relacionar con lengua, ¿por qué? Porque con la comunicación es importante justamente el títere y la comunicación, porque el chico, ¿qué va a hacer? Va a trabajar la oralidad,
Sí. ¿Entiende? Entonces, bueno, ¿ven cómo tienen que ir conectando todo? No se queden solamente con lo que, repito, con lo que le aporta un profesor o solamente un texto. Vayan relacionando. Ya están en tercero. Es tiempo de que ya comiencen a apropiarse de todos los campos, ¿sí? Es importante eso, chicas. Te los digo para ustedes porque después, cuando no es que solamente esto que tengo ahora, la teoría, la uso acá para hacer el trabajo y después para terminar la carrera. No, esto es para ustedes, porque esto es lo que le va a ayudar a ustedes como herramienta para el trabajo, ¿sí? A ver, porque algunas sí, porque yo ya lo sé, sí, lo sabés, pero lo sabés por la experiencia, pero no por la teoría. Y a ver, ¿cómo trabajamos el marco teórico? Si yo tengo que fundamentar por qué lo sé. ¿Se entiende a qué apunto con esto? ¿Por qué es importante el marco teórico? ¿Se entiende? Sí. Creo que sí. Bueno, una sola, el resto no sé. ¿Están las otras alumnas? ¿O estoy hablando yo sola? No, Soy pero como yo la estoy escuchando. Ah, bueno. A ver si estoy como el video ese que sale de los docentes que estamos hablando, que parece que es una clase de fantasma, no acuerdo cómo era el video. Bueno, vamos con las características de los personajes, de los títeres. Tenemos que ponerle un nombre, siempre. Ojo, que ese nombre no sea justo el nombre de Pedro, de Juan, que están en el salón. Nunca un nombre real, siempre de fantasía. La voz tiene que ser fundamental, chicas. Cuando hacen el personaje de un títere, ¿sí? Cuando lo caracterizan, salgan de la voz de ustedes, siempre, ¿sí? Inventen, busquen, hagan distintas voces para que justamente, a ver, bueno, a este personaje le voy a poner esta voz. Y esa voz tiene que ser invariable. ¿Qué significa invariable? Que tiene que variar. No, justamente no tiene que variar. Tiene que variar. Ay, perdón. No tiene que variar. Entonces, Tiene que ser la misma. Para todo el personaje tiene que ser la misma. Exacto, la misma, siempre la misma. El personaje, qué sé yo, Pepe siempre va a tener la misma voz, ¿sí? Y voces que justamente salgan de lo común, ¿sí? Para que justamente el chico entre en esa empatía, ¿sí? Acá, el tema de los gustos, ¿cómo es ese personaje? ¿Qué gustos tiene? Lo tienen que idealizar ustedes también ese personaje para que cuando se lo presenten a los chicos sepan. Ah, sí, porque le gustaba la galletita, no, porque le gustaba la cereza, ¿entienden? Entonces, eso también, tiene que pensar en ese personaje. ¿Quién es ese personaje? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando van a trabajar con un personaje, o que lo van a instalar en el aula, porque va a ser a lo mejor el mediador de conflictos, y bueno, y aparece Pepe, y aparece Pepe, y qué le pasa, y Pepe va a decir, qué está pasando, ¿se entiende? El mediador en ese caso sería Pepe, en ese tipo de conflictos. Y Pepe va a hacer las preguntas, ¿se entiende? Entonces, eso es lo importante, que ustedes tengan que la voz sea invariable, que tenga determinados gustos, porque por ahí puede ser un momento de relajación y entonces después están conversando. A vos que te gusta, cuando por ejemplo están viendo las individualidades de los niños, se presenta el primer día de clase, por ejemplo, ¿por qué no? Se presenta Pepe y se empieza a presentar a todos los nenes, ¿entiendes? Y a vos que te gusta, y a Pepe dice, a mí me gusta, qué sé yo, ir a nadar, y a vos que te gusta, escuchar, ¿se entiende? Entonces, vayan pensando en las características del personaje que pueden implementar, y obviamente características físicas, qué sé yo, el pelo bien rizado, o sin con trenzas, depende, ¿se entiende? Bueno, son características físicas, ¿sí? Mofletudo, qué sé yo, no sé, lo que se les ocurra. Pero vayan pensando en un personaje que justamente tenga determinadas características, ¿sí? Sí. Recuerden siempre que tiene que ser un personaje que no tenga reminiscencias de ningún nene. ¿Se entiende a qué apunta, no? ¿Cómo? No entendí.
¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, hasta acá tenemos los personajes. Después, el tema de cómo hablan los personajes, que eso también va a hablar Elena Santa Cruz, que los personajes tienen que tener un lenguaje apropiado a la sala, ¿sí? Tengan en cuenta eso. También, ¿qué más? A ver, esperen que me acuerde algo más de lo que estaba diciendo Santa Cruz en su texto. En cuanto a el personaje más que nada es eso, sería lo más importante. La función que cumple, ¿sí? Después, y en cuanto a los retablos también, a los retablos también se le llama titiritero. A veces es importante, a veces no, porque por ejemplo si presento al personaje en el primer día de clase, ya por ejemplo no necesito un titiritero, lo puede presentar la misma maestra, ¿sí? Pero siempre el títere tiene que tener su lugar, tengan en cuenta eso. Su cajita, su bolsita, su lugar. ¿Se entiende? No lo dejo ahí tirado en medio de la sala una vez que lo uso, ¿sí? Tengan en cuenta eso porque es justamente darle otra presentación y es el momento de, ¿sí? Eso también es importante. Puede trabajar con los títeres al aire libre, en la sala, ¿sí? Hay miles de formas de trabajar con los títeres. Después también, bueno, de trabajar con los chicos, hacer taller de títeres. Bueno, ahí Elena Santa Cruz le da un montón de pautas para que puedan trabajar con los títeres. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, esta es la clase donde la teoría, justamente, ¿sí? Armamos la teoría de para qué nos sirve el títere, ¿sí? Y cómo lo relacionamos con la resiliencia, ¿sí? Para poder trabajarlo, más que nada en situaciones conflictivas. O no, ¿por qué no? A veces hablamos de algún tema, también lo podemos utilizar. Así que eso también depende de cada uno. Tengan en cuenta también la presentación de los títeres para las salas, también qué tipo de títeres para cada sala, ¿sí? Eso también se los incluye en el trabajo práctico. Los personajes más adecuados. Son detalles que tienen que tener en cuenta cuando van a trabajar en la sala. Y, ¿qué más? Otra cuestión, cuando van a trabajar los títeres, ¿sí? Que ahora después vamos a ir a la fabricación de los títeres, tengan en cuenta que les cubra siempre la tela la mano, ¿sí? En el caso de los títeres y los titiriteros, ¿sí? Eso lo tengan en cuenta como para trabajar en la sala o cuando van a hacer una presentación. Después, cuando hablamos de títere y resiliencia, porque el títere también puede utilizar el humor, ustedes pueden trabajar a partir de temas importantes, a partir del humor, a partir, bueno, el tema de la creatividad, como les dije hace un rato, el tema de la autoestima, porque haciendo una obra de títere siempre que deje alguna enseñanza, de la amistad, de qué pasa con el compañerismo, así que bueno, ahí pueden trabajar el tema de la identidad cultural, hay muchísimos temas que pueden trabajar con los títeres y la resiliencia. Ahí lo menciona Elena Santa Cruz, tienen un bagaje bastante importante como para poder hacer lectura y trabajar. Y obviamente cuando trabajan con los títeres, también trabajamos los otros lenguajes artísticos. Sí. Trabajamos en la literatura, trabajamos la música, trabajamos obviamente el arte dramático, ¿sí? Porque la puesta en escena, todo lo que se hace en la obra, y bueno, en plástica, por la creación de los personajes, cuando ubicamos en los colores, como yo les decía el otro día, si tengo un fondo, una tela clara, después usar algo oscuro que haga contraste, o viceversa, o fondos complejos y figuras simples, bueno, todo eso se tiene que ver y tiene que ver en la plástica.
Y con la danza también, porque pueden hacer coreografía de los personajes, ¿sí? O sea, tienen casi todos los lenguajes artísticos en una obra de teatro. Así como le estoy diciendo esto, tienen casi todos los lenguajes artísticos en la obra de teatro, así es como van a tener que presentar ustedes a fin de año. Así que vayan pensando. ¿Está? Les voy abriendo el paraguas para el examen. Así que ahí vamos. Bueno, ¿dudas hasta ahora? Vamos con otro. Ahí va, cierro esta presentación. ¿Me ven o no me ven? Sí, sí. Bien. Vamos a hacer introducción de lo que va a ser. Sigo viendo su pantalla. Ah, no, yo sigo. Bueno, voy a hacer la presentación de los títeres que van a comenzar a hacer. Yo esta clase todavía no la subí, porque la voy a subir esta semana. Hoy es lunes. La subo a la semana, pero igual no es que ya. Pero yo les voy dando tiempo para que ustedes vayan trabajando, ¿sí? ¿Está? La clase de 7, la del texto, les sugiero que ya la vayan subiendo esta semana. Así no se les va acumulando trabajo. Voy a ir con el otro... con otra presentación. Ahí vamos. Bueno, vamos con los títeres. Los primeros títeres que van a ser los de los dedos, ¿sí? O fingers. Según ahí la autora también le da otro nombre, fingers. También Elena Santa Cruz hace toda la presentación de la clasificación de títeres, ¿sí? Así que ahí los vamos a ir viendo de a poco, digamos. Entonces los más pequeños son los títeres de dedo o fingers, ¿sí? Esos serían los más chiquitos. Van a ser 4, ¿sí? Yo esta actividad después se las voy a mandar, todavía no, pero vayan pensando, que tienen que ser 4 de distintos materiales. 4 como mínimo, si quieren hacer 10, 20, no tengo ningún problema. Pero 4 como mínimo, ¿está? Pueden ser de pañolensi, como en este caso. Pueden ser de tela. ¿Sí? Tela rellena. ¿Sí? Pueden ser de tela. Y también ahí tiene variedad de materiales. Las antenitas, por ejemplo, pueden agregarle accesorios. Puede ser de goma espuma. ¿Sí? ¿Ustedes alcanzan a ver a todos? Sí, se ve, profe. Bien. Goma espuma, ¿sí? Lo que tienen los fingers, los dedos, o los títeres de dedo, que pueden hacer una producción, pueden hacer en producción, digamos. Combinados, más simples. Estos también son de telas, pero ya están caracterizados, ¿sí? Estos son fáciles de hacer de pañolensi. Para coser, inclusive todos, después los pegan, la naricita y todos esos detalles se pegan, es fácil. Estos ya son más producidos, la que se anima, la que sabe coser a máquina, acá tiene para hacer una buena producción. No sé si tengo alguna que es que maneja bien la máquina Singer.
qué Y bonito. estos están hechos con cartapesta, la parte de la cabecita, ¿sí? Y tiene accesorios, esos son todos accesorios. Algunos lo hacen con conitos del papel higiénico, esto, Sí, para que le quede bien armadito. Claro, para que le quede bien armadito. Tengan en cuenta el detalle de los dedos de ustedes y los dedos de los chicos también, ojo. Estos son algunos entonces con materiales combinados. Estos son los de cartapesta Ay, qué o bonito. de papel maché, ¿ven? Estos son los que están modelados, las caritas, ¿sí? Están todas modeladas y después, ¿saben cómo se hace el papel maché? No, yo no. Es una pasta de papel, ¿sí? Es una pasta de papel, hacen el papel, lo ponen, si tienen servilleta o papel higiénico, más fácil porque se rompe más, al humedecer se rompe más rápido. Y después, una vez que se humedece bien, le tiran el agua, por supuesto, y después hacen una pasta con plasticola, ¿sí? Sí. Con plasticola es una pastita y le sirve para modelar, van armando la cabecita, la van modelando. Es una pasta para modelar. Y después, si quieren que a lo mejor no le quede tan rugoso, le pueden aplicar un poquitito de enduido o alguna capita de yeso, pero muy finita, como para que después la puedan lijar y quede bien prolijita. Y si no, con el papel maché mismo queda bien. Si lo pican chiquitito, queda re lindo. Queda muy bien. Y después lo pintan. Entonces pueden modelar personajes. De lana. Un año una alumna hizo unos de lana espectaculares con crochet. Si tenemos la presencialidad se lo llevo porque me regaló uno, los 3 chanchitos. Había hecho los 3 chanchitos, hizo toda una serie. Y creo que le hizo para más de una de las compañeras. Así que bueno, que a que sabe tejer también, acá tiene otras posibilidades. Con papel. Con papel. Son bolsitas, ¿ven las bolsitas de papel? Ah, sí. O las pueden usar ustedes directamente, no es necesario que compren las bolsitas. Pero esto es todo papel. Bueno, vayan pensando en la producción de títeres de dedo, ¿sí? Con 4 materiales diferentes. Acá tienen un montón para hacer. ¿Sí? Es más, hasta materiales descartables también pueden hacer. ¿Qué pueden utilizar como material descartable? Cartón. Cartón, ¿qué más? Ay, no, pero no sé, profe, eso. Iba a decir los vasitos de yogur, pero ya era plástico, muy grande. Hay otras, no sé, las que tienen hijos, realmente que comen esas, que tienen los vasitos, esas capsulitas. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman. Yo lo sé porque mi vecino me tiraba todas las cosas por el fondo. El Kinder, ¿no es el que tiene una sí, el huevito, ¿cómo se presta? ¿No tiene como una capsulita después adentro con los juguetitos? Bueno, ahí pueden hacer una cabecita también. O varias. Bien. Después, bueno, eso también tiene tapitas. ¿Sí? Vayan pensando. Bien. Y después viene, después seguimos. La semana que viene seguimos con los otros. Bueno, la semana que viene les voy a dar descanso. La otra ya estamos pues ya tienen que presentar 2 trabajos. El teórico y los de dedos para que tengan la producción. ¿Está? Como mínimo 4 con diferentes materiales. ¿Estamos? Igual vayan juntando materiales, ¿se acuerdan que les dije? Materiales para reciclar, vayan buscando tela, vayan como espuma,
pero tela principalmente, vasitos de plástico, vasitos de tipo de estos tipo de cartón, de cumpleaños, no sé si busquen, guarden todo para que les va a servir para trabajar los títeres. ¿Está? Sí. Bueno, ahora, después, cuando tengamos la presencialidad, vamos a hacer la última, que es la de cartapesta, que es la más complicada, porque quiero que hagan una buena técnica de cartapesta para que les salga un buen títere. Pero se las quiero explicar, así les llevo el proceso. Vayan juntando diarios, se pueden comprarse una cinta de papel, mediana suficiente, porque no tampoco vamos a hacer tiene que ser una cinta mediana, no más. Y si pueden ir comprando una plasticola blanca común, pero grande, no una chiquita, para hacer una buena. Sí. Sí. Con pues sí, para el diario no. Podés trabajar con el maple de huevo en parte para darle la forma más grande. Después tendrías que modelarlo con un poco de diario. Pero no te preocupes, porque ese día si vamos, nos encontramos, ya yo llevo un poco de diario, así que reparto un poco, así que no te preocupes. Y vayan juntando, el resto vayan juntando, que tampoco usamos tanto diario, porque es un títere, no es que vamos a hacer un personaje gigante. ¿Está? Así que pero vayan juntando materiales como para... Ustedes junten todo, de ahí vamos a sacar provecho de lo que tenemos. ¿Está? Es más, lo de los huevos también nos puede servir para hacer otro personaje, también. Está bueno de la cajita de los huevos. Así que guarden todo. Así, inclusive para caracterizar el personaje. Si quieren pensar a ver de hacer vayan por ahí comprando los ojitos como móviles. En la mercería. En la mercería que se compran los ojitos esos. Claro, sí, por eso no es tan caro. Ojitos movibles y ¿qué más? La boquita y... Claro, bueno, la boquita inclusive la pueden hacer ustedes. Así que, vayan juntando medias, guantes por ahí perdidos, medias y guantes perdidos. Tienen que siempre las medias nos queda algún par suelto, alguna media suelta de algún par, también vamos a usar. Y algún guante común de lana o de lo que sea para trabajar. También vamos a trabajar. ¿Qué más? No, nada más. Bueno, vayan juntando materiales más que nada para hacer el armado, ¿sí? Así que bueno, por ahora tienen esta tarea. Vayan haciendo esta y la otra, ya van entregando, y yo voy a ver si voy a hacer las devoluciones. Ahora me pongo a corregir, dejo de dar la clase y sigo corrigiendo los libros. Chicas, de los libros, vieron que algunas, no sé si están las que me entregaron, hice devoluciones. Cuando me presentan el video, no me presenten, pues yo necesito ver los detalles, ¿sí? Entonces preséntenme alguna foto más cerca, háganme un zoom o algo, porque si no, no puedo ver. Entonces les mando otra vez para que me manden de cerca las imágenes, ¿sí? Así que más que nada, las que no mandaron, ya saben, manden, además de la totalidad, de la general, zoom de cada uno, detalles de cada uno. Pues yo lo que necesito ver justamente... Me parece perfecto. Sí, algunos chicos lo hicieron así, me mandaron las dos cosas. Así que si no lo mandaron, y si le hice la devolución de que mandaron fotos de más cerca, bueno, hacen eso, simplemente me adjuntan, porque no les puedo decir si está bien o mal, porque por ahí justamente hay detalles que no los veo, ¿sí? Entonces por eso es que por ahí en apariencia se ve bien y después veo de cerca y el corte queda retorcido, ¿entiendes? O mal pegado. Entonces necesito ver esos detalles, ¿está? No es porque esté todo mal o no es porque esté todo bien, no sé, tengo que verlo, ¿se entiende?
Así que, más que nada, eso les quería comentar de lo que estuve corrigiendo. Y si la que me quiere mandar las dos cosas, puede ser. Así que no hay problema. Así me han mandado algunas compañeras. ¿Está? Bueno, quedamos acá. Quedamos en estas dos clases que nos quedan la clase 7 y la clase 6, ¿no? No, la 7 y la 8. Esta es la 8. ¿Está? La que comenzamos a hacer los títeres es la clase 8. Pero bueno, la 7 mándenla, y la 8 ahora les mando las pautas, y les podría mandar otra, les podría dar otra, la de manopla también. La de manopla, les voy a dar la manopla, sí, hacen los dos juntos, me mandan dos. ¿O qué quieren hacer? ¿Qué les parece? Si puede esperar un poquito, porque no vamos a llegar, profesora, con tanto. Bueno, les mando hasta acá, y la semana que viene les mando la de manoplas. ¿Está? Sí, sí. Bueno. Bien. Me imagino. Bueno, quedamos así. Preparen estas dos clases y ya me las envían, y yo estoy enviando el resto, las devoluciones. ¿Listo? Sí. Cualquier duda me preguntan por mensajería. Por ahí estoy media lenta para contestar, pero le respondo por ahí una semana después, porque por ahí me pongo a corregir y me olvido de la mensajería. Por ahí corrijo y envío, depende. A veces se me pasa la hora. ¿Está? Así que bueno, a trabajar, chicas. Y vayan pensando ya, si van a rendir en diciembre, que recuerden que tienen que tener todo, todo aprobado, todo listo, y todos los títulos aprobados. ¿Está? Sí. Bien. Y además, en la obra de títeres, que ya les voy a dar las pautas para, si ya nos encontramos, yo les voy a dar las pautas del trabajo, del final. Bueno, chicas, nos vemos. A trabajar. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias.